Muy buenos días amigos de la República, sean ustedes bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy estamos miércoles 2 de noviembre del año 2022, Día de los Difuntos, celebraciones en todo el mundo también. Hoy vamos a hablar sobre inversiones en épocas de turbulencia política y también económica, y fundamentalmente en el mecanismo de obras por impuestos. Sobre este tema vamos a hablar con Blanca Rodríguez, ella es directora de finanzas de Marnos, y con José Gabriel Bueno, él es director de infraestructura internacional de la misma empresa. Pero antes te comentamos que la injusticia tiene cura y eso lo sabe Socios en Salud. Es una organización que tiene como prioridad atender a las personas más vulnerables de cada rincón del país. Conoce las actividades de esta ONG y súmate al movimiento que vela por el bienestar de las familias. Esto obviamente es muy importantísimo indicar entonces que vamos a ver de inmediato cómo va la cotización del dólar el día de hoy. Lo vamos a ver en pantalla. El dólar se compra en los cambistas a 3,97 soles y se vende en 3,99 soles. En las casas de cambio digitales se compra el dólar en 3,96 soles y se vende en 4 soles. Vamos de inmediato con el programa. Para crecer, para que el país se desarrolle, se requiere de inversión y para ello es importante también el desarrollo de las obras por impuestos. Sobre este mecanismo de inversión en el Perú, en una época turbulenta también por la parte política para la economía con efectos económicos, vamos a hablar el día de hoy, como dije, con Blanca Rodríguez y con José Gabriel Bueno, a quienes ya tenemos conectados. Muy buenos días, Blanca, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí saludándolos desde México. Buen día. Gracias. Buen día, José. ¿Cómo estás? Muy bien, con mucho gusto de saludarlos. Bienvenidos a LR Más Economía. Ellos se encuentran en México porque Marnos es una empresa mexicana que viene a invertir en el Perú. Lo primero, José, ¿cómo ven ustedes la economía peruana? Un grupo inversor importante como es Marnos, ¿cómo ve al Perú en cuanto a su economía? No, creo que es una empresa, es una economía que tiene algunos elementos de solidez en el largo plazo, como en el tema de las minas, que ha mantenido a funcionarios con capacidad y con señales positivas para los mercados y con elementos institucionales a través de la Agencia de Proinversión y de sus entes técnicos para confiar en hacer inversiones. Y Blanca, ¿qué implica para Marnos ingresar con inversiones justamente al país? Está hablando justamente de confianza. Necesitamos confianza. El Perú está dando la confianza para que inversores como ustedes, de la empresa de ustedes mexicana, pueda llegar al país. Sí, por supuesto. Nosotros llevamos pues más de 3 años ya buscando oportunidades en el Perú. Tenemos una oficina, una subsidiaria ya peruana, gente trabajando con nosotros local, porque vemos una oportunidad de muy largo plazo y una oportunidad muy sólida en el Perú para desarrollar todas nuestras actividades y crear una relación de muy, muy largo plazo con el Perú y con la gente. José, recientemente se suscribió en Palacio de Gobierno, estaba el presidente de la República, los ministros de Estado, un contrato importantísimo porque mediante el cual, a través de un mecanismo de obras por impuesto, van a construir 3 colegios de alto rendimiento en el Perú. Cuéntanos un poquito de qué se trata, dónde están ubicados los colegios, de qué estamos hablando con este importantísimo contrato. Sí, tenemos 3 colegios de alto rendimiento. Uno está ubicado en Cusco, otro en Pasco y otro en Huancavelica. Es un contrato por 20 años, son inversiones importantes. Los 3 planteles se van a construir y se espera que se inicie la operación en el mismo momento. Y estos COARs van a beneficiar a 300 alumnos cada uno por plantel. Entonces, el impacto son 900 estudiantes destacados en este proyecto. Y Blanca, ¿nos recuerdas un poquito en cuánto será la inversión para la construcción de estos colegios de los que nos habló justamente José? Estamos hablando de 3 colegios importantes en el país. ¿Cuánto será la inversión? Sí, correcto. La inversión es de aproximadamente 230 millones de soles.
Muy bien, ¿y está listo ya el plan financiero para hacer posible, luego de la firma del contrato, hacer posible justamente la ejecución de la obra? Sí, por supuesto, obviamente junto con la firma del contrato se tienen que dar ciertas garantías que ya se cumplieron, y adicionalmente pues hemos estado trabajando con varias instituciones financieras locales y extranjeras para el tema de la deuda, donde se encuentra pues mucho apetito y mucha liquidez para hacer frente a estas inversiones, así como la parte del capital de riesgo, que tiene un componente importante de Marnos, del grupo Marnos, pero también de socios locales con los que estamos trabajando para que en los próximos meses podamos anunciar un cierre financiero. José, tú has estado en el lugar donde se van a construir los colegios. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dicen los alcaldes? ¿Qué dicen los padres y madres de familia? ¿Y qué te han dicho los niños? Porque tú también seguramente has tenido contacto con ellos, con quienes van a ser los principales beneficiados de estas obras. Bueno, yo creo que hay una aceptación unánime prácticamente por estos proyectos. Hay una alta expectativa por que pronto se hagan realidad, lo cual nos compromete a que avancemos muy rápido y pronto se vea la infraestructura construida y se disfrute de este proyecto. A nivel de los estudiantes, creo que tendrán un mejor desempeño académico al tener un entorno con una infraestructura de muy buena calidad. Creo que las autoridades locales son aliadas en este proyecto también por dar el apoyo. Los directores de los colegios QARS que hoy existen en las regiones también, pues siempre nos reciben con una alta expectativa porque se inician pronto los trabajos. Entonces, creo que este es uno de los proyectos en los cuales encontramos las mayores condiciones de éxito por este alineamiento de intereses que pueda haber en este sentido. Ahí en las imágenes estamos recorriendo el predio junto con la comunidad y son predios que ya tienen el saneamiento y pues tratando también nosotros como empresa de ser buen vecino, ¿no? de llegar y colaborar junto con toda la comunidad. Precisamente estamos viendo las fotos en la localidad de Oropesa, que es una provincia un distrito de la provincia de Quispicanchi en el Cusco, donde se elaboran los más ricos panes del Perú. Estamos hablando de las chutas, y es allí donde va a estar uno de los colegios emblemáticos, en este caso de los colegios de alto rendimiento, que justamente la empresa Marnos va a construir en este sitio. Pero cuéntanos, Blanca, tras el plan financiero, ¿cuándo empiezan las obras? ¿Para cuándo está previsto la entrega de la infraestructura educativa? Bueno, pues nosotros trataremos de hacer este cierre financiero lo antes posible. Obviamente ahorita estamos empezando con toda la parte técnica, el aspecto técnico de los proyectos, para poder entonces hacer un cierre financiero. Nosotros esperamos empezar las obras a finales del 2023, principios del 2024, pero será lo antes posible porque, como dice José Gabriel, las comunidades y las voluntades están pues demandando que esto suceda lo más pronto posible, y por supuesto para nosotros sería muy importante empezar a dar resultados, empezar a hacer las alianzas estratégicas locales y ponernos a ejecutar lo antes posible. José, estamos hablando de un contrato por 20 años, pero ¿qué comprende el contrato? ¿Solamente comprende la construcción de los colegios? ¿De quién estará a cargo la parte operativa? ¿Cómo es el procedimiento en este caso? Bueno, el contrato implica la construcción y durante los 20 años un mantenimiento que se tiene que mantener con altos estándares, además de proveer servicios de seguridad, de la limpieza de ropa para los estudiantes, además de los servicios tecnológicos, de que estén en correcto funcionamiento, y también de los alimentos que perciben los estudiantes. José, ¿y en qué otros sectores ustedes han previsto invertir en el Perú? Y también se le traslado la misma pregunta a Blanca. Bueno, nosotros quisiéramos que este proyecto sea un éxito, así esperamos que sea, y
hacer replicable este esquema en más proyectos de educación. Blanca, ¿qué nos dices tú? No, de igual realmente queremos fortalecer esta plataforma educativa haciendo replicable este proyecto, por supuesto, pero también tenemos mucha experiencia en el sector médico, tenemos hospitales en México, somos una empresa que va a cumplir casi 70 años haciendo infraestructura de diferentes índoles, entonces totalmente el enfoque es en infraestructura social, llámese escuelas, edificios de gobierno, hospitales. Así que vemos una gran oportunidad de crecimiento y de contribución en el Perú. José, se trata del primer contrato de obras por impuestos del gobierno, del presente gobierno del presidente Castillo. Además, se trata del primer proyecto de obras por impuestos en el sector de educación. ¿Qué nos dice esto para una empresa importante como Marno, que tiene los ojos vistos en el país con la finalidad de aportar con inversión en infraestructura educativa? Bueno, a nosotros nos gusta mucho el sector y creo que en este tipo de proyectos siempre contar con el alineamiento de los distintos órdenes de gobierno, de las autoridades, es muy positivo para construir este tema de confianza. Pero por otro lado, al ser el primero, pues tenemos que tener la paciencia, los procesos y los esfuerzos necesarios para que las cosas avancen. Entonces, en este sentido, muy importante para nosotros, con el compromiso y con la responsabilidad de que este sea el primero de muchos proyectos que ayuden a disminuir la brecha en infraestructura educativa en el Perú. Blanca, hay una situación complicada económicamente en la parte financiera a nivel mundial. ¿Crees tú que las condiciones para levantar financiamiento se han complicado en un momento donde es más caro acceder dinero tras la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos, es decir, del Banco Central de Estados Unidos, de subir su tasa de interés de referencia, como también se está replicando en otros países, como en el caso peruano también? No, sin duda estamos en una coyuntura compleja, pero afortunadamente Marnos y los socios locales con los que vamos a aliarnos, pues tenemos un músculo fuerte de capital para poder hacer frente en el corto plazo a todas estas necesidades que nos va a pedir el mismo proyecto. Y con las instituciones financieras, llámese bancos, hay un gran apetito porque los proyectos, pues como comentaba José Gabriel, tienen un fin social muy importante, y creo que todos los que estamos jugando aquí estamos jugando de largo plazo. Entonces, con eso en mente, creo que podemos saltar esta coyuntura con estrategias financieras creativas y que nos permitan dar ese brinco para llevar a cabo este proyecto sin ningún tema. José, la población de varios países en América Latina ha elegido gobiernos de izquierda. El último caso, el reciente caso, es del Brasil con Lula da Silva, quien asumirá por tercera vez la presidencia de este gran país, gran país en América. En ese sentido, Marnos ve con malos ojos, entre comillas, este viraje hacia la izquierda en la región para el desarrollo de sus inversiones. Bueno, creo que como empresa nosotros confiamos en las instituciones de cada país, en este largo plazo que se ha comentado, porque en 20 años de contrato nosotros tendremos izquierdas, centros, derechas con quienes tendremos que colaborar, y por esa razón pues creemos que lo importante es hacer proyectos que sean útiles para la sociedad y que cualquier ideología política acepte de buena forma. Y creo que los proyectos de educación en ese sentido tienen consenso, y por esa razón nosotros vamos a colaborar con cualquier gobierno que tenga buenos proyectos. Y es importante indicar lo siguiente, porque más allá del tipo de gobierno es importantísimo apuntalar educación, apuntalar salud. Blanca, ¿en cuánto tiempo creen ustedes que podrán recuperar la inversión en estas obras, en estos colegios emblemáticos de alto rendimiento en el Perú? Como te comentaba, esta es una visión de largo plazo, y como está planteado el mismo contrato, pues permite que
esta recuperación se dé a lo largo del proyecto. Evidentemente tenemos que entregar la infraestructura y una parte será recuperada cuando tengamos ya construida y en posibilidades de operación esta infraestructura, pero al final del día, como comentamos, este es un proyecto que lo estamos viendo a 20 años, ¿no? Y así lo ven también nuestros socios al alinearse con nosotros. José, hay un panorama político muy complicado en el país. ¿Crees tú que es muy complicado, nuevamente digo la palabra, en el país el desarrollo del mecanismo de obras por impuestos debido al cambio constante de ministros, de funcionarios que de alguna manera hacen a veces imposible el desarrollo de este tipo de obras a través de este mecanismo? Bueno, creo que no lo hace imposible, lo hace en algunos aspectos más lento. Pero por otro lado, creo que el Perú ha desarrollado agencias, equipos capaces técnicamente para continuar con los proyectos. En el caso de Proinversión, me parece que son equipos que se mantienen durante el tiempo y que le pueden dar continuidad a estos esfuerzos. Creo que es un tema de paciencia y de perseverancia para lograr que los proyectos se hagan realidad. Blanca, cuéntanos un poquito más, ¿conoces el Perú? ¿Has estado aquí para de alguna manera cerrar el trato con el gobierno? ¿Cuál es la percepción que tienes tú de las autoridades con quienes has abordado justamente la aplicación que viene ya con este proyecto importantísimo con estos 3 colegios de alto rendimiento? Sí, como te comento, pues llevamos más de 3 años trabajando en esto, mucho más, ¿no? Pero intensamente en los últimos 3 años para lograr esta iniciativa. Y como hemos estado comentando a lo largo de esta plática, creo que muy complacidos con el aspecto económico del Perú. Vemos, como te digo, una economía que a pesar de la coyuntura, que a pesar de todos los temas, está vibrante y con bastante confianza en el futuro. Vemos unas instituciones de gobierno y muy sólidas. A mí definitivamente, si tuviera que describir algo, a pesar de todos los cambios, hay muchísima continuidad y la continuidad da confianza. La continuidad te da una predecibilidad de las cosas y para poder tener la confianza de invertir, esto es sumamente importante. Entonces, he pasado muchísimo tiempo en el Perú, también en Cusco y en algunos otros de los municipios. Próximamente visitaré todos los predios, pero realmente lo que sorprende, obviamente alrededor de este proyecto, son las buenas voluntades que se conjugan, el dinamismo constante de la economía y la continuidad de las instituciones que nos brindan toda la confianza para poder llevar a cabo estos proyectos de muy largo plazo. José, lamentablemente el tiempo nos queda muy corto, tus palabras finales y además algo muy concreto también. ¿Cómo vas a celebrar el día 2 de noviembre, el Día de los Difuntos en México? Porque es muy celebrado también en este país hermano. Pues aquí la celebración es importante y creo que el sentimiento es más de recordar a los que ya no están con la alegría de lo que les gustaba. Creo que eso es el altar de muertos para nosotros y pues muy contentos y muy comprometidos con el proyecto y con el Perú. Muchísimas gracias. Blanca, tus palabras finales para ya despedirnos del programa. Pues feliz día de los muertos y que esto ahora lo celebremos en conjunto, me da mucho más gusto y pues muchísimas gracias por el tiempo y el interés en este importante proyecto. Bien, muchísimas gracias a ustedes por estar en LR Más Economía. Estaremos conversando sobre otros proyectos que esperemos se concreten, no solamente en educación, sino en otras áreas, en justicia, en salud, que es importantísimo también, donde se requiere mucha infraestructura. Hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias. Bien, estuvimos con Blanca Rodríguez, ella es directora de finanzas de Marnos, y con José Gabriel Bueno, director de infraestructura internacional de la misma empresa. Nos vamos ya, pero antes, la injusticia tiene cura y eso lo sabe Socios en Salud. Es una organización que tiene como prioridad atender
a las personas más vulnerables de cada rincón del país. Conoce las actividades de esta ONG y súmate al movimiento que vela por el bienestar de las familias. Muchísimas gracias, nos vemos el día de mañana. Tupananchis Kama, Huarquicuna, Panaicuna, Yactamasicuna, que Dios los bendiga.